el profe Mulet. Gracias, Pablo. Jennifer, muchas gracias por la excelente presentación. Creo que trataste en un tiempo, digamos, aceptable para abordar un tema tan amplio, pues todas las connotaciones de la fisiopatología de las alteraciones de calcio y fósforo. Y te quiero agradecer por la excelente presentación, que me parece que fue completa y presentada de una forma bastante pedagógica, con una correlación entre la fisiopatología, la clínica y el abordaje que debemos hacer en cuidado intensivo de la homeostasis del calcio y el fósforo. Sin duda alguna, dos elementos fundamentales en cuidado crítico, sobre todo en relación con el funcionamiento de la sarcómera, de la unión neuromuscular esquelética y por supuesto del importante efecto en la coagulación que tiene el calcio y en las diferentes reacciones de oxidorreducción. Y sin de pronto con el temor de llover sobre mojado, hacer énfasis que antes de entrar a colocarle calcio en cantidades industriales a todas las hipocalcemias, hacer un abordaje dirigido tratando de esclarecer la etiología de los trastornos electrolíticos primero antes de entrar a hacer aproximaciones terapéuticas en forma, digamos, general, en forma desordenada. De nuevo, muchas gracias y a todos por estar atentos y presentes en esta revisión. Muy amables. Profe, muchas gracias por tu intervención. No sé si alguno de los profesores quiere hacer alguna intervención inicial. Bueno, muy bien. Jennifer, nuevamente felicitaciones. Creo que llevaste el tema muy bien. Es un tema que no le paramos como tantas bolas. A veces usamos, como dice el profe Mulet, muy indiscriminadamente calcio. El fósforo no le paramos bolas a menos de que esté demasiado bajito. En general no damos como manejo a estudiar muchas veces estas enfermedades solamente cuando ya están asociadas a patología que claramente buscamos como falla renal y otras cosas. Claro, Oscar, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento. Soy Oscar Gómez Lun, soy médico pediatra de aquí de Argentina, en la provincia del norte de Salta. Bueno, antes que nada, agradecerle a Pablo la posibilidad de participar. La verdad que son muy generosos. Y a la disertante felicitarla porque la verdad que la presentación es muy completa, más teniendo en cuenta que está haciendo cuidados intensivos. Nosotros aquí tenemos un problema puntualmente con lo que es causas de hipocalcemia, que bueno, quería aportar también eso. Nosotros aquí tenemos desnutridos de tipo Kwashiorkor, que muchas veces llegan con trastornos metabólicos severos y puntualmente hipocalcemia, hipocalemia, hipoglucemia y con cuadros sépticos. Otro de los cuadros que no quería dejar pasar como causa de hipocalcemia es el síndrome de realimentación, no solo en el paciente crítico, sino también en estos pacientes que habitualmente manejamos en la sala. Y quería saber cómo hacen la preparación en cuanto al uso. Nosotros aquí tenemos gluconato de calcio y cloruro de calcio. El cloruro se usa en las unidades de cuidados intensivos y el gluconato lo usamos en la sala. ¿Cómo es la dilución que habitualmente utilizan? Nosotros aquí hablamos de la dilución al medio, que sería la dosis máxima 10 mililitros de gluconato al 10% diluido en 10 mililitros de solución fisiológica, y habitualmente eso se pasa en 20 minutos. Quería saber si ustedes usan la misma dilución, la infusión se hace con bomba o con algún otro método. Muchas gracias, Oscar, por la pregunta. No sé si quieres contestar, Jennifer.
Pues el abordaje con gluconato del calcio, la ampolla viene al 10%, realmente se pasa en bolos y pues hacemos el cálculo de 50 a 100 miligramos por kilo de peso del paciente en, en 100 cc de solución salina. Perfecto. Bien, perfecto, perfecto. Y otra cosa, no sé si yo tengo un error de interpretación, pero yendo a la última, a uno de los últimos de los slides que mostró, esto de la suplementación con vitamina D, ¿no? El hecho de que los pacientes que tienen déficit de vitamina D se mueren más, pero la pregunta es, o tal vez no he entendido bien, es si la suplementación con vitamina D disminuye la mortalidad o disminuye solamente la incidencia de shock séptico, teniendo en cuenta todo lo que se dijo de vitamina D durante la pandemia, ¿no? Referido a COVID. Pues este estudio no encontró disminución de mortalidad, pero sí disminución de choque séptico. Pero mortalidad, aquí lo vemos, no fue significativo, pues estadísticamente significativo. Perfecto, muchísimas gracias. De nada, doctor, con mucho gusto. Muchas gracias, Oscar, nuevamente por las preguntas y por la intervención y encantados que estés aquí con nosotros. No sé si algún otro profesor quiere hacer alguna interpretación inicial, alguna opinión. Por ahí veo al doctor Perdomo, el doctor Bustos, no sé. O si les parece, pasamos directamente al taller. Buenas tardes, Juan Carlos Bustos. Pues lo que dijo el doctor, qué pena, se me pasó el nombre, el que habló ahorita, Oscar. Oscar. Pues en Colombia, doctor Oscar, también tenemos muchísimos niños desnutridos. Lo que pasa es que estamos en un área como Bogotá, donde no están llegando mucho a esos hospitales de cuarto nivel, sino se quedan en los hospitales de primero y segundo nivel. Sin embargo, últimamente hemos tenido ya varios ingresos y lo que dijo usted sí es importantísimo porque en los pacientes desnutridos severos el problema es que se intenta corregir muy rápidamente, en 2, 3 días, lo que el niño lleva alterado 1, 2, 3 meses, como es el caso de los niños desnutridos severos tipo kwashiorkor o marasmo. El síndrome de realimentación es gravísimo, gravísimo porque con solo iniciales vía enteral altas, un aporte calórico, digamos mínimo 100 kilocalorías por kilo, el síndrome de realimentación se presenta. Lo que hemos visto con, pues afortunadamente o desafortunadamente para mí, en la Universidad Nacional nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en el Lineamiento Nacional de Desnutrición, que pues no sé si el doctor Oscar lo conoce, que es pues como uno de los pocos que hay en Latinoamérica para manejar niños desnutridos moderados y severos. Y lo que encontramos es que los niños que tenían hipofosfatemia con desnutrición severa, la mortalidad era mayor. Sin embargo, no corremos o en el lineamiento no dice, o lo que encontramos es que no hay que corregirlo rápidamente porque el síndrome de realimentación es muy grave. El síndrome de realimentación se da porque entonces estos niños tienen un aporte de kilocalorías muy bajo, por tanto la insulina está en ese momento pues en su mínima expresión y cuando corremos a aumentarles el aporte calórico, la insulina se aumenta a niveles mayores incluso que los basales y eso hace que pues todos los electrolitos que están por fuera y que tengan que ver con la insulina como el potasio, el fósforo, incluso el calcio, entren a la célula en grandes cantidades y el paciente puede que vaya bien, pero en 12, 24 horas puede fallecer. Entonces, sí, esto es como un consejo porque los niños con desnutrición aguda, moderada y severa están llegando a las unidades de cuidado intensivo y lo que propendemos por estos pacientes es tratar de no invadirlos tanto, ni, por ejemplo, la semana pasada, antepasada, llegó aquí al Hospital de la Misericordia un niño de 16 meses proveniente de una comunidad que queda aquí cerca, bueno, es de los Emberacatíos, pero que están aquí a 3 cuadras del hospital. 16 meses, 3.3 kilogramos de peso y tenía un sodio de 110. El niño
asintomático desde el punto de vista de este electrolito y de los otros que tenía calcio y fósforo bajito. Pero entonces la idea es que no hay que correr a ponerles bolos de solución salina al tren, ni bolos de calcio, ni bolos de fósforo, sino con el alimento dado por la Organización Mundial de la Salud, que es la fórmula terapéutica lista para consumir en los niños mayores de 6 meses, o con las leches especiales, que en este caso utilizamos la F75, a unas determinadas cantidades, estos electrolitos se les van subiendo y se van repletando las células y evitamos así el riesgo de síndrome de realimentación, que es lo que los mata. Muchas gracias. Profe Bustos, mil gracias por la intervención. No sé si profe Perdomo quisiera decir algo antes de iniciar o si consideran empezamos el taller. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la participación, la asistencia, y a Jennifer en especial pues agradecerle por la muy bonita presentación que hizo, la profundización en la fisiología y en la fisiopatología de este par de sales que afortunadamente hemos visto que cada vez empiezan a ser más significativos en el cuidado. Yo creo que hace unos años la solicitud de niveles de fósforo y la búsqueda de niveles de calcio eran algo como medio secundario. Hoy entendemos con más facilidad la importancia de la medición de estos sales que son tan supremamente importantes en tantos procesos, pero en relación a los procesos energéticos, a la contractilidad, a la coagulación, pues son fundamentales. Entonces, gracias a Jennifer por la revisión. Esperemos que ahora en el taller terminemos de resolver alguna duda que nos haya podido quedar. Profe Perdomo, mil gracias. Entonces, Jennifer, por favor, si tienes por ahí los... Oscar. Perdón, Pablo. Perdón. Y como último aporte, creo que algo que es muy valioso que mostró Jennifer también es que las causas de los trastornos hidroelectrolíticos, yendo de la mano de lo que decían los dos colegas que acaban de hablar, también tenemos que intervenir desde la prevención cuaternaria, ¿no? En el sentido del uso racional de los diuréticos, de tener en cuenta las interacciones medicamentosas, el ser prudente con las transfusiones de hemoderivados, mejor dicho, de hemocomponentes, porque también son causa de trastornos graves, o esto que decía del síndrome de realimentación, o sea, en el afán de llevar a la normalidad, podemos provocar mucho daño y no es solo la patología primaria, sino también lo que podemos provocar nosotros en el afán de ayudar, nada más que eso. Muchas gracias, Oscar, muy al lugar. Entonces, las preguntas que asignamos para el taller, la primera va orientada a cuáles son esas implicaciones de forma resumida de el calcio y el fósforo en pacientes pediátricos críticos. Juanita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juanita Medina, soy residente primer año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Y pues es una pregunta que a lo largo de toda la presentación Jennifer ha venido desarrollando, y es que el calcio y el fósforo y todo su metabolismo relacionado también con la vitamina D está pues ampliamente relacionado con muchas funciones en el organismo. Dentro de ellas, pues los diferentes procesos enzimáticos, dice, la liberación de diferentes hormonas, participan en múltiples procesos celulares, como al menos inicialmente el calcio, en la contracción del músculo esquelético, del músculo liso, del músculo cardíaco, en la transmisión de los impulsos nerviosos, en la activación, como les decía, de algunas enzimas, de lipasas, amilasas, en la adhesión celular, en lo que nos decía el profe Perdomo sobre los procesos de coagulación sanguínea, el crecimiento celular, y pues ya no tan relacionado tanto con cuidado intensivo, pero que también es muy importante la mineralización osteoide
en general. Por otro lado, el fósforo también interviene en todos los procesos vitales, desde sus presentaciones más primordiales, que son las que intervienen en todos los mecanismos y en todo el metabolismo energético con el ATP, y todos estos mediadores también de múltiples procesos enzimáticos, de receptores asociados, por ejemplo, a moléculas como el GTP, el ADP, el GDP, el GMP y otras moléculas también que intervienen dentro como segundos mensajeros y como intermediarios de múltiples procesos celulares, como el AMP cíclico y el GMP cíclico. Lo que decían en los últimos comentarios también es muy importante, y es que la mayoría de los procesos de desnutrición están asociados pues a alteración precisamente de todas estas funciones, y muy altamente ligados con procesos de inmunodeficiencia y de una respuesta anormal a ciertos estímulos en el sistema nervioso y en el sistema de defensas. Eso sería como lo que yo relacioné principalmente Perfecto. con las implicaciones clínicas. Shirley, ¿ya vas a decir algo? Hola, buenas tardes, Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Pues sí, varios pues, detalles pues cuando uno encuentra y cuando uno hace la búsqueda del calcio y de fósforo puntualmente en cuidado intensivo, y uno se encuentra con diferentes artículos y diferente literatura. Me pareció muy importante lo que dijo Jennifer en su primera diapositiva, en el consenso de expertos, que dice cómo está tan dividido de cuántos opinan que se debe corregir, cuántos que no. Y es que uno encuentra mucha literatura acerca de esto y de por qué la implicación clínica de todo esto. Entonces, encontré un artículo publicado en Chest en el 2016 de medición del calcio iónico en UCI, y cuándo uno debe medir y cuándo uno corregir. Entonces ellos nombran un concepto pues muy importante para nosotros y que se viene manejando también hace algunos años, que es la euboxia. ¿Sí? Es ese afán de nosotros por la normalización de todos los números que tenemos en cuidado intensivo. Entonces, como también Jennifer lo dijo, los valores séricos de calcio y de fósforo varían a lo largo de la hospitalización. Entonces, eso quiere decir que esa implicación, ese valor va a ser un indicador de las manifestaciones o de la severidad de la enfermedad que tenemos, y es lo que muchos artículos dicen. Entonces, este artículo lo que menciona es que la mitad de los pacientes en UCI van a tener valores de calcio fuera de los valores de referencia, y que la mayoría de estos pacientes van a tener una alteración de la hemostasia, de los mecanismos subyacentes de esa hemostasia del calcio. Entonces, que nosotros deberíamos es corregir primero esas alteraciones de esa hemostasia del calcio. Jennifer mostró pues cómo se varían los valores del calcio a lo largo de la hospitalización, pero uno también encuentra artículos donde evidencian, bueno, cuando uno suspende o cuando uno mejora la enfermedad crítica, cómo resuelven esos valores de calcio. Entonces ahí viene el otro punto. Yo debo medir todos los valores de calcio o debo corregir todos los valores de calcio, y yo creo que los profesores estaban hablando de un tema muy importante y previamente pues al inicio de las preguntas. Entonces, yo creo que también tenemos que tener presente que los valores anormales de calcio son más que todo probablemente como marcador de esa gravedad de esa enfermedad crítica, y que la mayoría, en muchos artículos y en este artículo del CHES, hablan que más o menos el 50% se van a normalizar espontáneamente con la resolución del proceso de la enfermedad primaria. Y que pues unos valores altos también pueden ser dañinos. Entonces, eso es uno de los primeros puntos pues para tener en presente en la evaluación de estos electrolitos. Otro punto también muy importante, que es todo lo que mencionó Jennifer, es con respecto a los niveles de citoquinas y citoquinas proinflamatorias que se alteran en estos pacientes, y uno encuentra también artículos interesantes sobre estos fenómenos de alteración de las citoquinas proinflamatorias, principales interleuquinas 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que son pues mediadores importantes de estos pacientes en enfermedad crítica. Entonces, cómo estas alteraciones de estas citoquinas
citoquinas o esta producción de estas citoquinas se ha propuesto pues en esa alteración, esa interacción en el eje sérico de PTH, vitamina D y ese sistema celular innato. Entonces, me pareció muy interesante el artículo que mencionó Jennifer sobre la vitamina D, porque desde hace más o menos 30, 50 años se vienen describiendo todos los receptores de vitamina D a lo largo del cuerpo y cómo la alteración de esos niveles de vitamina D genera pues esa alteración del funcionamiento de la capacidad de los macrófagos para pues responder a esos fenómenos infecciosos. Principalmente lo que yo encontré fue en descripciones pues en pacientes con tuberculosis y pues en pacientes con enfermedades crónicas, pero pues en cuidado intensivo lo que describió Jennifer me pareció pues importante. Entonces, pues mi conclusión también en esto es pues tener presente que muchos de los valores anormales que nosotros encontramos no es para corregir el valor, sino corregir la enfermedad de base. Muchas gracias. Shirley, muchísimas gracias por tu intervención, muy al lugar, muy de la línea de lo que decía el profe Bustos al principio, de cómo es importante. Acuérdense que en medicina una cosa es ser marcador y otra cosa es ser causal. Y pareciera que en el metabolismo del calcio y el fósforo, digamos que las reservas son amplias y en general lo que uno ve son alteraciones que se van dando en el contexto de la enfermedad y se van regulando en la medida que la enfermedad se va regulando. Entonces, pues muy de la mano de que decía el doctor Perdomo, pues es muy importante monitorizarlos y vigilarlos, pero como tú dices y el profe Bustos lo había mencionado para el síndrome de realimentación, hay que tener mucho cuidado que no todo se debe suplementar o no sé. Afortunadamente también la mayoría de las veces no tienen implicaciones clínicas graves, pero de todas maneras probablemente son intervenciones inocuas que tampoco logran ningún efecto esperado en condiciones especiales. Entonces hay que seguir investigando y seguir estudiando mucho este tema porque pues tenemos todavía muchas más dudas a las preguntas que respuestas. Y ustedes han visto gran variedad de interpretaciones de los resultados, como lo mencionaban en ese artículo. Bueno, sigamos la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta que había que hacerse es, bueno, si esto tiene implicación clínica o no, que fue la primera pregunta, la siguiente sería, entonces, ¿en qué escenarios de la cuidado crítico pediátrico es más frecuente que veamos alteraciones de estos patrones para poder estarlos buscando o estar más presentes o tenerlos más presentes? Pamelita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Torres, residente de la Nacional. Bueno, yo lo que hice fue como tratar de organizar un poco como Jennifer nos mostró en la presentación, pues qué condiciones o bajo qué circunstancias fisiológicas pudiéramos encontrar las alteraciones. Entonces, pensando en el calcio, pues digamos que, y también como dice Shirley, casi siempre cuando uno busca las causas, pues lo que no encuentra como una patología per se relacionada directamente con que el calcio o el fósforo genere una patología, sino que hacen parte de unas condiciones. Entonces, más bien, digamos, pensar que pudiéramos cursar con pacientes que tienen disminución de la PTH y con esto un calcio bajo en el contexto quirúrgico, pues por resección de las glándulas paratiroides, o también la importancia de pensar en el contexto de esta misma condición de disminución de PTH en una hipomagnesemia que hace parte, y digamos que el magnesio es un cofactor para que esa PTH funcione de forma adecuada. En los pacientes quemados, pues digamos que está bajo, y en trauma, que hacen parte de lo que decía Shirley, de la severidad de la enfermedad por una reacción como secundaria a esa disminución de la PTH secundaria por todo el proceso inflamatorio, que hace parte de la sepsis en un 80% de los pacientes, la pancreatitis y inclusive en el síndrome de Dijors. O si pensamos en una disminución de la vitamina D, ahí sí digamos pensar si hay baja ingesta o el paciente tiene un aumento de las pérdidas. Pacientes con falla renal, pensar siempre que debería estar acompañado de hiperfosfatemia, y también, como mencionaba el doctor Oscar, medicamentos como el fenobarbital y los aminoglucósidos que también pueden ayudar a disminuir la vitamina D, y secundario a esto, pues la reabsorción intestinal y con ello del calcio. También pensando en el sodio bajo, buscar alteraciones que hagan que ese calcio
sequele, ya sea por la alcalosis respiratoria o metabólica, la hipofosfatemia, el citrato, el síndrome de lisis tumoral, y también que encontré como en la literatura que los pacientes que cursan con condiciones que lleven a necrosis o pues sí, muerte celular, pueden haber eventos de quelación del calcio en los tejidos devitalizados. Ya si pensamos en el calcio elevado, pues también pues nos iríamos como a las condiciones contrarias, como dijo Jennifer, el hiperparatiroidismo y siempre pensar en malignidad cuando pues pensemos en esta condición. Y que si pensamos más bien que sea un trastorno de la resorción ósea, este debería estar acompañado de un fósforo bajo. Por otro lado, el aumento de la vitamina D, ya sea en intoxicación o inclusive en sarcoidosis o otras condiciones, digamos que también puedan estar relacionadas en cuidado crítico, y es que la inmovilización de los pacientes pues, también pudiera estar relacionada también en ocasiones a una inmovilización sobre todo prolongada, a un calcio elevado, los diuréticos tiacídicos y la suspensión de corticoides rápidos. Y si pensamos como en algunas condiciones relacionadas con el fósforo bajo, pensar que como veíamos en las clases pasadas del potasio, sobre todo el fósforo, lo que pasa es esas condiciones no que tanto se elimine, sino que hay unos movimientos entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Entonces, la alcalosis respiratoria, la nutrición parenteral como una respuesta anabólica, el síndrome de realimentación, y que estas condiciones, sobre todo, que condiciones en donde haya aumento de las necesidades energéticas, pues el fósforo tendría que estar intracelularmente para poder lograr la fosforilación y con eso, pues el aumento de la energía que se necesita para todos los procesos, e inclusive en procesos de reparación celular, pues porque el fósforo hace parte de las membranas lipídicas y pues es necesario para que estén en ellas. La insulina también, que genera un movimiento entre el líquido extracelular y el intracelular, o también aumenta en la excreción renal en quemados, en la diuresis osmótica, digamos que en cetoacidosis diabética previo a que se inicie la insulina, y en las tubulopatías. Y en disminución de la excreción, como decía Jennifer, pues siempre pensar en la falla renal, en la lisis tumoral y no olvidar pues la rhabdomiólisis y la hemólisis también. Eso era como lo que tenía yo. Pamela, mil gracias. Muy completa tu respuesta. ¿Alguno otro que se les ocurra que haya que mencionar que Pamela no haya incluido? Creo que la respuesta estuvo bastante completa. Tal vez yo agregaría, sobre todo en calcio, que tengan mucho cuidado con la preanalítica del calcio, porque donde más frecuente vemos hipocalcemias es cuando deciden ahorrar dinero comprando jeringas de insulina y poniendo heparinas sódicas y se olvidan que el sodio se va a quelar con el calcio y produce hipocalcemias artificialmente bajas y son unidades que frecuentemente ve uno hipocalcemias por cualquier razón, a veces a niveles que no son viables inclusive con la vida y no se les ocurre que puede ser un error de medición. Entonces acuérdense que el calcio iónico es muy sensible a que la técnica se haga correcta con las jeringas correctas en el contexto correcto. Bueno, la tercera pregunta, entonces iba orientada a, está bien, digamos que en general pensamos en los electrolitos para reponer estados anormales, ya sea para quitarlos o para ponerlos, pero el calcio ha tenido otros usos terapéuticos que no tienen nada que ver con la suplementación. Entonces, ¿qué escenarios son esos? ¿Cómo lo ven usado? ¿En cuáles sí, en cuáles no? ¿Cuáles tienen evidencia? ¿Qué encontrar? Mario. Profe, buena tarde. Mario Andrés Reyes, residente de Cuidado Intensivo de la Universidad Nacional. Digamos que esta pregunta la hemos venido tratando a lo largo del módulo de los desórdenes electrolíticos y pues una de las primeras escenarios o situaciones en las cuales el calcio tiene un valor muy importante como efecto terapéutico que no es de suplementación, es el desorden de la hipercalemia, donde digamos que, como se mencionó en charlas previas, pues buscamos
generar una estabilización de la membrana, de la membrana a nivel de la célula cardíaca con el gluconato de calcio, con el fin, pues digamos que de prevenir o de evitar que progresemos a alguna arritmia que nos lleva a un desenlace fatal. Entonces, digamos que es una de los escenarios donde podemos utilizarlo. Otro escenario que revisé, que encontré, pues, digamos que, bueno, es importante pues mencionar lo que mencionamos en aquel taller, y es que pues en ese caso la dosis de calcio es fundamentalmente como una herramienta de transición mientras generamos pues como tratar la base del desorden electrolítico de la hipercalemia. Otro escenario pues es la toxicidad que se debe al magnesio, que si bien la literatura que yo revisé la menciona como un desorden electrolítico de muy rara aparición, pues de todos modos ocasiona también, o se asocia pues con depresión respiratoria, con depresión de la bomba cardiopulmonar y que puede conducir al paro. Entonces es otro escenario en el cual digamos que si se evidencia, ya sea por clínica o por historia clínica pues elaborada que nos permita llegar a esa como una de las causas de la, de la, del síndrome cardiopulmonar al cual nos estemos enfrentando, pues la implementación del calcio es la primera medida, ya que tiene como un efecto pues antagónico directo en el sitio de unión de la unión muscular del magnesio. Otro escenario que encontré pues es muy raro aún más, que es la intoxicación por una sustancia que se llama ácido fluorhídrico, que está relacionada con la fabricación de compuestos organofluorados como teflón, algunos fluorocarbonos y algunos refrigerantes. Pues, no es el escenario más frecuente, pero en caso tal de enfrentarse a un escenario de intoxicación, digamos que el utilizar calcio para neutralizar estos iones de fluoruro es la primera medida que deberíamos utilizar en nuestro abordaje terapéutico. En general, lo que yo pude revisar, digamos que son escenarios donde hay una sospecha clínica de intoxicación, como es el caso, digamos que similar del uso de beta bloqueadores o de calcio antagonistas. Entonces, el uso en la sobredosis o en la intoxicación por beta bloqueadores, que cursan con un fenómeno de inotropía negativa y de bajo gasto, donde hay una acción de la contracción de las miofibrillas, pues el calcio es importante para poder contrarrestar este fenómeno. Y pues digamos que asimismo en los escenarios de intoxicación por calcio antagonista, donde pues fundamentalmente se va a relacionar con un efecto antagónico competitivo en los receptores de calcio. Como lo mencionó Jennifer en la charla y lo mencionaron los otros compañeros en las intervenciones, el uso de los concentrados de glóbulos rojos, plasma y plaquetas, que en general vienen con una carga alta pues, de citrato como anticoagulante, pues nos debe tener como en alerta en caso tal de que debamos, digamos que, contrarrestar un poco el fenómeno que una transfusión masiva en algunos casos nos puede acarrear. Otro escenario que todos conocemos pues es la anticoagulación regional con citrato, que hemos venido manejando las terapias de soporte renal, donde pues digamos que llegar a ese balance entre el citrato y el calcio es pues un escenario muy frecuente en el cual nos enfrentamos cuando estamos en las unidades de cuidado crítico. Pues no más, profe, creo que eso fue como los que yo encontré. Perfecto, Mario. ¿Encontraste algo de inotrópico? Que es otro de los usos que por ahí le da a la gente. ¿O Pamela? Yo pues quería adicionar como dos espacios, uno el de reanimación, y es que inicialmente pues en ese contexto de pensar que el calcio, pues no de pensar, sino sus funciones, digamos, en el músculo que tiene, pues se había usado como parte de la reanimación. Sin embargo, cuando se hacen como las revisiones de supervivencia de los pacientes que pues tuvieron que ser llevados a una reanimación cardiopulmonar, se ve que realmente los pacientes que se les administra calcio durante este periodo tienen peores desenlaces de supervivencia y sobre todo peor desenlace neurológico. Eso como por ese lado. Y en la parte de choque, digamos que lo que encontré es que también Jennifer lo menciona en la charla, es que sí, idealmente sí se debería
tratar de tener un calcio normal cuando uno está administrando vasopresores, bueno, vasopresores o inotrópicos en general, que digamos que para que ese metabolismo, ese mecanismo de fuerza, pues tenga el calcio que el músculo tenga con que pues hacer el proceso mecánico como tal. Eso como para adicionar. Profe, en algunos escenarios de reanimaciones cardiopulmonares prolongadas se utilizaba el calcio pues como una medida farmacológica sin tener la certeza de que hubiese depresión de los niveles de calcio, buscando que hubiera mayor disponibilidad para, digamos que volver más efectiva la contracción. Pero lo que yo entiendo es que los estudios no han mostrado que haya, digamos que, evidencia de que sea una práctica habitual o que haya una recomendación. Lo otro es que los niveles de calcio elevados, digamos que han mostrado mayor relación con mortalidad en la mayoría de los estudios. Sin embargo, a mí me llamaba mucho la atención y es que si uno mira, digamos que los niveles de calcio son más permisivos en la hipercalcemia para generar condiciones que, digamos, comprometan la vida del paciente que cuando estamos en los fenómenos de hipocalcemia. Entonces, ahí queda como la duda en el ambiente de si realmente, digamos, que llevar a niveles de calcio por encima de los esperados sin superar los umbrales que pongan en riesgo la vida sería una herramienta para utilizar en ese tipo de situaciones. Perfecto, Mario. Gracias, Pamela, también. Digamos que en principio, como ustedes ven, pues el calcio tiene muchos otros usos, usualmente que no tienen que ver con la concentración de calcio sérico necesariamente, incluyendo pues todos los que mencionaron. Finalmente, la última pregunta va orientada a que cerremos este taller con algo muy claro y es eventualmente si van a utilizar estrategias para reposición de potasio, de calcio, de fósforo o van a manejar excesos, cómo se hace en cuidado intensivo y un poco a la pregunta que había hecho Oscar al principio. Adelante, Gina. Tienes cerrado el micrófono. Buenas tardes, Gina Villa, residente de la Universidad Nacional. Entonces, iba a hacer una anotación a las indicaciones anteriores. También encontré que quizás está como un poco más aceptado el uso de calcio dentro de los pacientes con algún síndrome de bajo gasto postquirúrgicos y lactantes, considerando uno, pues, la supuesta inotropía que le puede ayudar el calcio, pero en el contexto de estos pacientes lactantes en los que todavía no tienen un buen desarrollo del influjo o de la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico, entonces son más dependientes de la entrada de calcio de niveles extracelulares. Entonces, pues justificaba que incluso que llegaran a unas metas pues, sobre las de los otros pacientes, llevando al calcio iónico a 1.2. En cuanto a la pregunta, pues ya se tocó como en su mayoría dentro de la revisión, haciendo como unas anotaciones entonces o recapitulando la parte de la hipocalcemia. Tenemos dos fuentes dentro del cuidado agudo, del cuidado intensivo, con cloruro de potasio y con cloruro de calcio, perdón, y gluconato de calcio. La diferencia como práctica entre los dos es que se ha preferido el uso del gluconato de calcio porque produce menos necrosis tisular en el momento de la infusión. Entonces, es más común y más disponible el gluconato de calcio al 10%. Encontré pues que la forma de infundirlo puede ser una forma rápida que se utiliza más que todo en situación de emergencia, cuando vemos cambios electrocardiográficos, incluso cuando estamos tratando de generar estabilización de membrana por una hipercalemia, y en ese caso un bolo corto de 3 a 5 minutos en una dosis de 100 miligramos por kilo dosis, que por lo general pues lo diluimos en solución salina, y que incluso pues estos bolos suelen repetirse también dentro del manejo pues de esta inestabilidad del ritmo o cardiovascular. También, sin embargo, pues también la mayoría de las fuentes que consulté estaba más a favor de realizar unas reposiciones lentas que fueran en una función de la misma dosis de 100 miligramos por kilo,
en un tiempo de 2 a 4 horas. Y justificándolo, pues que hacía que cuando se infundía más rápidamente hacía unos aumentos transitorios del calcio que finalmente retornaban a niveles bajos. Entonces, pues no se hacía como una reposición más duradera de esta hipocalcemia y pues el riesgo de arritmias continuaba. En cuanto a la hipercalcemia, entonces encontré un valor diferente pues, del que se mostró en la revisión de 15 miligramos. Encontré que el valor era mayor a 12 miligramos por decilitro y entonces se podían dividir las estrategias de manejo en aquellas que van a promover la excreción del calcio. Entonces dentro de esas están tratar de mantener un buen volumen intravascular, idealmente pues con isotónicos, con solución salina, promoviendo la excreción de esto por medio de la diuresis y la idea de tener una diuresis adecuada sin llevar a la poliuria. Entonces, si es necesario, pues para ello, ayudarse de la furosemida como otro método de excreción del calcio a nivel urinario. También está por medio de la disminución de la reabsorción a nivel del hueso. Entonces ahí está el mecanismo de acción de la calcitonina, de la que también ya nos hablaron, a una dosis de 10 unidades por kilo endovenosa, pudiéndose repetir cada 4 a 6 horas, pues según el monitoreo que se tenga del paciente. Están los bisfosfonatos que también se nombraron en la charla. La diferencia pues es que este es un tratamiento más crónico cuyo efecto lo vamos a ver de 2 a 3 días, entonces pues no vamos a esperar que los efectos en la disminución del calcio sean inmediatos en el contexto del paciente crítico, y es algo similar a lo que ocurre con los corticoides, que son otra forma de manejar la hipercalcemia y pues que su mecanismo de acción va a estar a nivel de la disminución de la absorción intestinal, pero pues vamos a tener un inicio de acción que puede ser de los 2 a los 4 días, entonces pues también va a ser más tardío. Y otra de las opciones que tenemos también finalmente es cuando el paciente está ya en terapias de soporte renal como la hemodiálisis, en los que también podemos ver que hay pues remoción de la hipercalcemia. Para la hipofosfatemia, a pesar pues de que los niveles de fosfatos sean normales, sean mayores a 2.5, realmente vamos a ver manifestaciones más frecuentemente si los encontramos por niveles menores a 1.5, incluso por niveles menores a 1. Entonces, pues no todos los pacientes hipofosfatémicos van a necesitar reposición de fósforo. Sí, en unos contextos, pues como ya se había mencionado previamente, vamos a tener dos formas de reponerlo con el fosfato de sodio y el fosfato de potasio. Estas dos fuentes van a tener 94 miligramos de fosfato y 4.000 equivalentes de sodio en el caso del fosfato sódico, y 4.4 mil equivalentes de potasio en el caso de fosfato de potasio. Entonces es muy importante que cuando se reponga esto se tenga en cuenta también que vamos a estar administrando el otro electrolito. Las dosis que encontré de 0.1 a 0.5 y en infusiones prolongadas de 4 a 8 horas. Pero también encontré pues el esquema que se debería administrar en síndrome de realimentación. Habla de una dosis más alta que puede ser hasta 1 milimol por kilo, pero esta dosis debe infundirse a una velocidad aproximada de 7.5 milimoles por litro y que finalmente pues se debería extender a unas 48 horas, teniendo en cuenta lo que ya nos habían mencionado los profes de que la reposición debe ser lenta, pues tratando de evitar las complicaciones asociadas de un paciente pues que ya tiene unos niveles depletados de varios electrolitos y que va a haber pues una inducción de la mayor liberación de insulina. Y en el caso de la hiperfosfatemia, entonces también hay, como vamos a tener puntos de acción diferentes, entonces está por medio de la disminución del fosfato en la alimentación, el uso de quelantes y la diálisis. En cuanto a los quelantes, pues siempre van a ser necesarios en el contexto del paciente que vamos a manejar en cuidado crítico y pues que vamos a de una otra manera tratar de ayudar en la disminución de los valores del fósforo. Entonces están aquellos que se van a unir y que están a base de calcio, que está el carbonato de calcio y el acetato de calcio. Están aquellos que no contienen calcio, como el sevelamer. Y la idea de estos quelantes pues que se administren por vía oral y que se administren con las comidas para que tengan pues un mejor efecto.
Y están otros que están basados en sal, en metales, que está el hidróxido de aluminio, incluso otros en hierro, y otro nuevo que encontré también que se denominaba colestilam, que también todos ellos pues actúan por vía oral y suministrándose con las comidas. Y eso fue lo que encontré en cuanto a los manejos. Gina, mil gracias. No sé si alguien tiene algún comentario final, algo que anotar sobre el tema. Creo que recorrí. Profe, yo Dime, quisiera Juan. comentar algo, y es que, pues, no sé si afortunado o desafortunadamente, el- en los turnos he tenido como la coincidencia de que he tenido casos precisamente de pacientes con el tema que precisamente estamos revisando, ¿eh? Y realmente la literatura referida a la suplementación o a la reposición de fósforo es muy divergente y creo que recae sobre todo como en el gusto de quien lo vaya a reponer. O sea, hay como tantas formas como tantas personas vayan a hacerlo. Entonces hay formas que son un poco más lentas, hay formas que son un poco más rápidas de la reposición del fosfato y, y hay muchas formas de hacerlo. Entonces a uno, o por lo menos a mí, como que me dejó con esa inquietud de si hay una forma que sea óptima para uno hacer la reposición, porque hay muchas formas descritas, como que no hay un consenso específico de cómo hacer esa reposición. Perfecto, es una pregunta muy válida. Profe, perdón. Sí, yo creo que lo que dice Juanita es bastante curioso. A mí siempre me ha llamado la atención que siendo el fósforo un elemento tan importante en tantos procesos, pero en especial en los procesos de producción de energía, a veces como que se le da cierta insignificancia. ¿Por qué? Porque pues cuando se evalúan grandes estudios de resultados con o sin corrección, pues la mortalidad del día 30 es lo mismo, entonces como que ahí termina la cosa. Yo desde el punto de vista fisiológico quisiera que si yo estuviera hipofosfatémico severo, pues me ayudaran con una corrección mientras las medidas naturales, la alimentación, la estabilización y todo lo demás llevan a que yo vuelva a hacer una corrección de mis niveles de fósforo. Y los protocolos de corrección, pues como dice Juanita, para cada quien hay un gusto. Ahí uno dice que los valores de reposición pueden ser tan bajitos como 0,15 hasta 1 milimol por kilo. Pasar bolito en 4 horas en el transcurso de todo el día. Entonces, pues toca mirar a ver con cuál se siente uno cómodo, ¿sí? Yo en general cuando veo que las hipofosfatemias son muy severas, por debajo de 1,2, 1,5, casi que alcanzo a formular entre media y 1 milimol por kilo. Y de esa preparación intento pasar por ahí la tercera parte en las primeras 4 horas para tratar de hacer una corrección un poquito más rápida en esas fases iniciales. Otro que yo creo que se nombró, pero pues como estaba un poquito entre meterme o no a la charla, es tener muy presente las osmolaridades, las diluciones y las incompatibilidades, ¿sí? El calcio y el fósforo son dos elementos que tienden a precipitarse con mucha facilidad. Entonces, cuando se hagan correcciones, asegurarse de que las vías quedaron adecuadamente lavadas o que si se van a hacer infusiones extendidas, no vayan con elementos que puedan generar precipitación y que uno termine envainado con un catéter que se obstruyó, y cuando se obstruyen con sales de fosfocálcicas, eso toca traer un taladro y pues eso no es tan factible, entonces terminan las tragedias de cambio de catéter y esas cosas que no debería ser. Entonces, para reforzar esa parte
de que estemos revisando si las compatibilidades sí son las adecuadas, las concentraciones y los riesgos de precipitación se van a o no a dar. Perfecto, profe, muchísimas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos, Ricardo Hernández, residente de Cuidado Intensivo Pediátrico de La Sabana. Y pues no, simplemente quería complementar un poco y recordar lo que el doctor Perdomo también estaba diciendo, tener muy en cuenta las presentaciones que existen y las presentaciones que podemos tener disponibles en las diferentes unidades o en las diferentes instituciones y pues hacernos familiares a esas. Por ejemplo, pues tenemos el glicerofosfato sódico, que su presentación es 1 milimol de fósforo por 2 milimoles de sodio por cc, es decir, 2 equivalentes de fósforo por 2 de sodio en un cc, y pues obviamente tener precaución en los pacientes que tengan hipernatremia por X o Y razón, y pues obviamente jugar con estos dos electrolitos al tiempo. Y también tenemos el fosfato de potasio, que viene de 3.8 miliequivalentes de potasio por 2.6 milimoles de fósforo en un cc, en una ampolla de 10 cc. Y esta precipitación tiene esta presentación tiene la característica de que precisamente tiene mayor precipitación en comparación con el glicerofosfato sódico, por lo que el glicerofosfato es la que más utilizamos. Nosotros, por ejemplo, en la cardioinfantil diluimos el glicerofosfato, ya que es hiperosmolar, entonces lo diluimos en mínimo 10 veces en cc de lo que le vamos a pasar al paciente y la pasamos en 24 horas. Y dependiendo si es en vena periférica, pues tenemos una concentración de 0.05 milimoles por cc, y si tenemos esa preparación para un catéter central, la pasamos a una concentración máxima de 0.12 milimoles por cc. Entonces quería hacer ese pequeño aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, en aras del tiempo, creo que vamos a dejar por ahora por aquí. Muchísimas gracias a todos. Creo que se revisó muy bien el tema y de forma muy completa. Entonces, muchas gracias de nuevo a todos y nos vemos en 8 días. Feliz tarde para todos.